Feliz de estar acá nuevamente con ustedes, mi tercer día de celebración con esta iglesia, mi iglesia. Y realmente no tengo palabras para describir el agradecimiento, la alegría, el compartir, la familiaridad que ustedes tienen. Es una bendición. Realmente estoy honrado, es un privilegio estar acá con ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Tenemos 3 días compartiendo sobre un tema muy específico y hoy quiero hacer un resumen corto de lo que compartí, sobre todo el primer y segundo día, en vista de que hay casi 3 veces más personas que las que había al principio. Para los que no me conocen, soy venezolano, pero vivo en Canadá. Vengo de allá, llegué el viernes, habíamos dejado Canadá a 27 grados bajo cero. El frío era nada que ver con lo que están disfrutando acá. Pero ese no es el asunto. El asunto es que yo vengo de un pasado, de un historial bien particular con el que yo no deseo que nadie se identifique, pero no siempre es así. Yo fui abusado sexualmente desde los 5 años de edad hasta los 12 de forma continua por un hombre, por varios de hecho, y esto me llevó a mí a desarrollar una atracción por el mismo sexo. Es lo que yo creo. Luego eso me llevó a la hipersexualidad. La hipersexualidad me llevó a la prostitución, a la promiscuidad, y ya a los 17 años de edad estaba bien comprometido en todos los sentidos de mi vida. En ese momento, a los 17 años de edad, yo decido compartir con mi familia lo que me había ocurrido en la infancia, buscando proteger a los más pequeños, y ocurre que allí, en un momento dado, mi mamá me dice: Carlos, porque yo le dije, mira, quiero que sepan esto para proteger a los más pequeños, pero por otro lado quiero que sepan que soy homosexual. Y es como que hice mi salida del closet, salí del closet en ese momento. Y allí mi mamá me dijo: Carlos, es que si tú no hubieses sido abusado en tu infancia, ¿serías tú homosexual? Eso a mí me afectó mucho, porque yo nunca había pensado en que eso pudiera tener relación. Y allí dije yo, no lo sé. Comenzó la duda. Y dije, es que si yo no hubiese sido abusado, tendría la atracción con hombres, estaría con hombres. Y eso me generaba un poco de incomodidad. Comencé terapia con una psicóloga. La psicóloga inmediatamente lo primero que hizo fue quitarme de encima el peso del sentirme culpable por el abuso sexual, porque yo me sentía culpable de haber permitido el abuso sexual durante tantos años. Ella me dijo que si a un niño tú le estimulas, el niño va a desarrollar placer. No es su culpa. La otra persona no tenía derecho de tocarlo, y sobre ti nadie tenía derecho de hacerte eso. Entonces no era tu culpa. Y allí se me quitó la culpa. Y me dijo también la psicóloga, que no era cristiana, me dijo: Carlos, sería interesante que tu vida no fuese el resultado de lo que alguien decidió sobre tu infancia. Y eso a mí me movió. Y al tiempo comencé terapia con ella para querer cambiar. Yo quería cambiar, yo quería definitivamente no sentir atracción hacia los hombres. Yo era muy amanerado, en esos años era súper amanerado, y comencé como a trabajar para cambiar el amaneramiento, y bueno, con el tiempo logré quitarme mucho del amaneramiento, pero la atracción por los hombres seguía allí. Yo seguía teniendo atracción por los hombres. Decidí intentar salir con muchachas para ver si lograba cambiar, pero era peor, era más frustrante, porque cuando estaba con ella tenía que pensar en hombres. Y cuando estaba con hombres, entonces pensaba en la pregunta de mi mamá: es que si no hubiese sido abusado, estaría acá. Y era como un trastorno, era como una cosa que patinaba acá en la cabeza. Pasa el tiempo y
Un día fui expuesto al Evangelio de la manera más particular. Nadie me habló. Fui a la película, al cine, con la que era mi novia en ese momento, pobrecito, porque ella no sabía dónde yo andaba. El caso es que fui a ver la Pasión de Cristo. Y como se los dije el otro día, yo pensaba que Cristo era un apasionado por las mujeres por el título. Dije, la Pasión de Cristo, debe ser que era un apasionado por las mujeres, porque yo no tenía conocimiento de nada, yo no sabía nada de Jesús. Nunca en mi casa tuvimos educación religiosa. Y si la película hubiese sido acerca de que Jesús era un apasionado, para mí hubiese sido correcto porque yo no tenía conocimiento. El caso es que ahí en la película el Señor se me revela y en el acto yo digo, ok, Él hizo eso por mí. Nadie me lo explicó, Él hizo, pero yo comprendí que Él había hecho eso por mí, que Él me quería dar una nueva vida y yo quería una nueva vida. Yo quería como borrar todo ese desastre de adicción a la pornografía, promiscuidad, abuso, todo el historial, yo quería borrarlo. Y empecé a pedirle y decirle, Señor, al momento en que entré a la iglesia poco después, empecé a pedirle, cámbiame, porque ya veo que tú tienes el poder y aparte leí en la palabra que era pecado. Entonces dije, es pecado y tú eres todopoderoso, cámbiame. ¿Y saben qué pasó? Nada. No pasó nada. De hecho me convertí en un amargado, en una persona hipócrita y con una doble vida. Mientras más le pedía a Dios que me cambiara, era como que más caía yo en pecado y más caía en la pornografía y más caía con hombres y más caía y no podía controlarlo. Pasó un tiempo en esa iglesia y a los años ocurre una tragedia. Y esa tragedia es que mi hermana, con quien yo tenía una relación muy cercana, tuvo un accidente y murió. Y murió de forma drástica, murió en un segundo. Y yo me molesté con Dios y dije, bueno, tú eres soberano, tú eres todopoderoso, tú lo sabes todo, estás en todas partes al mismo tiempo, es tu culpa. Esa fue mi forma de desquitarme con Dios. El caso es que me alejé de la iglesia, me fui, como digo yo, en ese tiempo que estuve en la iglesia, incluso cometí más pecado que lo que había cometido antes de entrar a la iglesia. Y recuerdo que en ese momento dije, bueno, ni fueron los hombres ni fueron las mujeres porque en mi cabeza había un choque. Entonces, para tener felicidad, pues voy a buscar dinero. Voy a hacer dinero, a ver si el dinero me da la felicidad. Y el caso es que hice dinero y me fue muy bien allá en Venezuela, pero de forma legal, por cierto. El caso es que no tenía paz en el corazón. Aún el vacío estaba allí. Al tiempo, el deseo de cambiar seguía allí presente. Y cada vez que yo tenía la oportunidad de leer material para cambiar, material de restauración, material de terapias reparativas, terapias de cambio, yo todo lo revisaba. Iba a los grupos de ayuda. Pero cuando estaba en los grupos de ayuda, lo que buscaba era hacer contacto con los muchachos, porque yo decía, bueno, esos son presa fácil porque están en la misma que yo. En lugar de buscar ayuda, terminaba haciendo lo contrario. Al tiempo decido irme a Canadá, porque por un lado en Canadá todo es aceptado, eres libre, te puedes casar hombres con hombres, mujer con mujer, tener hijos, adoptar, no hay problema de ningún tipo con respecto a ese tema. Y yo dije, bueno, por un lado puedo ser libre, por otro lado puedo escaparme de la vista de todo el que me conoce. Aunque yo era bastante obvio, realmente. El caso es que estando allá, a los pocos meses cometí varios errores financieros y perdí todo mi dinero. Y me encontraba en un país donde no conocía a nadie, donde no hablaba bien el idioma, donde no tenía contacto, sin dinero, sin familia, sin nada. El que era mi pareja, pues terminamos y en un punto dado me encontré durmiendo en un mueble que ni siquiera podía dormir acostado. En un mueble sin dinero, ni para pagar un autobús, ni para pagar el pasaje. Recuerdo que tenía una lata de tomate y no tenía ni abrelata. Estaba quebrado. Y cada vez más adicto a los encuentros sexuales, al porno, todo esto.
En un momento decido irme, pedí un préstamo, me voy a Perú, y allá en Perú buscaba como desarrollar un negocio, pero realmente estaba escapando, quería escapar de la situación, cuando no entendía que no era un lugar o era el otro, el problema era yo, y no lo entendía. Yo iba de un lado a otro, pero el problema iba conmigo. Me voy a Perú, y en Perú intento suicidarme, porque el pensamiento suicida siempre estuvo allí. Intenté suicidarme, gracias a Dios no lo hice, y el punto con el suicidio es que el suicidio parece una solución. Tú lo ves como, tu situación es tan oscura que tú ves el suicidio como una luz en el camino, y por eso lo consientes en tu mente. Pero la realidad es que el suicidio, como lo escuché en una oportunidad, es una solución permanente para un problema temporal. Sin embargo, allí pasó algo, y de hecho voy a hablar más adelante de eso. Ahí pasó algo, y es que estando allá en Perú conocí a una pareja cristiana, y a mí me sorprendió, y era algo similar a lo que le decían los muchachos acá en la obra. Tanto ella como él, en su caminar, en su hablar, uno veía la presencia de Dios. Ella y él eran impresionantes, o sea, eran cristianos como yo nunca había conocido. Parecía que tenían como el reflejo así de la gloria de Dios, así como cuando Moisés bajó de la montaña, algo así. Era una cosa que era impresionante, y yo decía, wow, Señor. Y ellos no me estaban evangelizando, ellos estaban viviendo al Señor. El Señor vivía por medio de ellos, y se veía en todo lo que hacían. Y allí yo dije una frase que fue clave. Yo dije, Señor, yo quisiera conocerte como ellos te conocen. Al tiempo vuelvo a Montreal, más quebrado, endeudado, deprimido, entregado al pecado, todo perdido, todo torcido. Y allí estaba yo en una casa de una familia venezolana que vivía allá, y estando allí yo me doy cuenta que nada había servido, que todo lo que yo había hecho me había salido mal, que todo el intento por cambiar, que toda la terapia que recibí, que todos los encuentros con psicólogos, con pastores, todas las lecturas que hice, todo el esfuerzo que había hecho, todo lo había echado a perder, nada había funcionado. Mi vida era un desastre, estaba en el hueco. ¿Y qué hice? Pues entonces me entregué más todavía al pecado, porque no había esperanza, estaba perdido. Sin embargo, allí, en ese momento, por medio de una persona, estoy teniendo una conversación con un señor en la fiesta de fin de año, y este señor, que era cristiano, en la conversación me dice, Carlos, y agarren esto porque esa fue para mí una clave, me dijo, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Y cuando él me dijo eso, yo dije, no eres tú el que me está hablando, es Dios quien vino a hablarme. Él no es mi Señor soy yo. Y por eso yo me encuentro en esta situación. Hay que destacar que Dios me vino a buscar en ese momento, y yo no estaba en oración y ayuno. Yo no estaba consagrado, era en pleno pecado, por completo. Pero allí su amor sobreabundó. Me vino a buscar allí, y a los días, sin saber lo que yo estaba haciendo, yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Me cansé. Ya no me importa más si me cambias o no me cambias. Quiero seguirte. Conviértete en mi Señor. Pongo mi vida de lado, todo lo eché a perder. Conviértete en mi Señor. Quiero seguirte. Por primera vez en mi vida yo le decía a él, no me importa si me cambias o no me cambias. No me importa si voy a ser gay, asexual, heterosexual. Pongo todo de lado. Quiero seguirte. A los días están escuchando unas prédicas en la casa, yo me pongo a escucharlas porque me llamaba la atención lo que decían acerca de Dios, y yo quería conocer acerca de Dios porque era lo que había dicho, quiero seguirte y ya. Y empiezo a escucharla, y en una prédica el pastor conecta una cosa con otra, yo termino haciendo una oración de liberación, que ni sabía yo lo que era una oración de liberación, la hago, y en el acto sentí como que un switch había pasado en mi pecho. Y cuando voy a revisar en mi teléfono me doy cuenta que no tengo ese deseo, esa atracción por los hombres como la había tenido toda mi vida. Y yo dije, aquí ocurre un milagro. Y el Señor vino y me trajo a la mente ese versículo que dice, cuando Él le dijo al Gadareno, le dijo, ahora ve y cuenta a todos lo que Dios hizo por ti. Y yo dije, wow.
2 días después, y esto lo digo con mucha sutileza, con mucha delicadeza, 2 días después, sin embargo, me encontré con el que era mi ex y yo le quería contar lo que me había pasado, pero terminamos teniendo intimidad. Y allí por primera vez sentí asco de estar con un hombre, cosa que a mí nunca me había pasado, porque hasta la fecha yo había tenido intimidad con más de 600 hombres y nunca había tenido asco. Si hubiese tenido asco no lo hubiese tenido, no hubiese estado con tanto, pero allí tuve asco y esa fue la última vez que yo estuve con un hombre. Han pasado más de 3 años de eso. ¿Quién hizo la obra? El Señor. Es como yo le digo: Señor, yo intenté durante 11 años por mi fuerza y el crédito te lo llevas tú. Pero fue así, el crédito se lo llevó Él. Lo que ha pasado en estos 3 años, y yo comprendí, es que cuando yo hice esa oración de abandono, yo le dije a Él, mi vida queda de lado. Y allí se cumple un principio bíblico, y es que el mismo Señor Jesús dice 6 veces: el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. 6 veces sale esa frase en la palabra: el que quiera guardar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la encontrará. Yo todo el tiempo quise guardar mi vida, era mi cambio, era mi restauración, era mi problemática, era mi futuro, era pensar en un mejor futuro, era querer agradarle a Dios con un mejor Carlos. Y queriendo guardar mi vida, la perdí. Pero cuando se la entregué, cuando perdí mi vida por Él, allí la encontré. Y esa para mí fue la clave. Él no estaba pidiéndome un cambio, Él estaba pidiéndome el corazón, como lo dijo el pastor. Él me estaba pidiendo el corazón. Él no quería esfuerzos míos, Él quería mi corazón. Y cuando yo me entregué, yo le dije: Señor, ya no... es como que si Él dijo: ok, ya puedo trabajar con Carlos porque ya no me va a interrumpir con su manera de pensar. Ya puedo trabajar con Él. Y eso fue lo que pasó. Entonces, para más detalles sobre este tema, pueden ir al canal de YouTube o pueden revisar las 2 prédicas que se subieron el viernes y el sábado. Pero hoy quiero hablar de otro tema. Quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón. Y este mensaje no es solamente para Rema, sino que también es para la Iglesia Universal. Mucha gente me ha preguntado en estos 3 años, de todos los mensajes que recibo, y me dicen: tengo un amigo homosexual, ¿cómo puedo ayudarlo? Tengo un amigo homosexual, ¿cómo puedo ayudarlo? Tengo un primo homosexual, ¿cómo puedo ayudarlo? Y la realidad es que en la experiencia recibí muchas palabras que parecían tener buena intención, pero que terminaron haciendo daño. Y hoy me doy cuenta que no soy el único, porque he recibido aproximadamente 8,000 mensajes de personas pidiendo ayuda, y la mayoría han sufrido daño por parte de la iglesia. Quiero hacer unas preguntas acá. ¿Quién conoce las siguientes frases? Frases utilizadas en la iglesia cuando se refieren a la homosexualidad. Frases que para mí son graves, pero vamos a ver si las conocen. Espero que no. Hay gente que dice: Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. Esa frase no hace más que daño. Esa frase no crea otra cosa que un daño en el corazón. Dios ama al homosexual, pero no. Dios ama al homosexual, pero no ama a la homosexualidad. Cuando yo estaba allí, mis lentes, mi vida, mi identidad era la homosexualidad. Cuando me decían a mí: Dios ama al homosexual, pero no ama a la homosexualidad, para mí era lo mismo, porque era el mundo yo lo veía por medio de la homosexualidad. Entonces, para los efectos me estaban diciendo que Dios no me amaba, porque era lo mismo. Es como si fuéramos uno. Otra frase es: Dios te ama a ti, pero no tu estilo de vida. No se nace homosexual, eso es un demonio, ¿cierto? Muchas veces escuché eso. La realidad es que muchas de esas frases estaban cargadas de buena intención, pero la buena intención no transforma a nadie. La buena intención no causa ese efecto
que se quisiera. Mi hermano me puede apoyar con citas, ¿sí? Ok. Hay muchas personas que han sido heridas por cristianos, cuando la realidad es que nosotros fuimos, como dice en Isaías 61:1, dice que fuimos llamados a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros. Ok. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hay una diferencia entre los cautivos y los prisioneros y los presos. El preso está en la cárcel por su culpa y el cautivo está en la cárcel por una mentira o en contra de su voluntad. Y el Señor nos mandó a predicar libertad para ella. Pero pareciera que a veces cuando nos encontramos con una persona que sabemos que es homosexual, lo que le hacemos es que le presentamos de una vez los textos que hablan sobre la homosexualidad, diciendo que es abominación, que es pecado contra Dios, que todo lo que la palabra dice acerca. Y eso lo que hace más bien es, parece que le echara otro cerrojo a la cárcel, realmente, porque no causa más que culpabilidad. Una pregunta, ustedes conocen muy bien, porque si pertenecen a Rema conocen muy bien lo que significa que el pueblo de Dios fue sacado de Egipto y llevado al otro lado del mar, ¿cierto? Yo les pregunto algo. El Señor, ¿qué hizo primero? Él le mostró a su pueblo, le mostró su poder, su amor, su fidelidad, los libró, los rescató y los pasó al otro lado, mostrando toda clase de milagros. Y cuando los libró de sus enemigos, allí el Señor les dio los mandamientos, ¿cierto? ¿Fue así? Ok. El Señor no le dio los mandamientos a su pueblo cuando estaban aún en Egipto. El Señor no le dio los mandamientos antes de que ellos supieran la revelación, antes de que Dios se les revelara. Él le dio los mandamientos después, porque si aún después de todos los milagros ellos se rebelaron contra Dios, imagínense si Él le hubiese dicho: miren, los voy a llevar para el otro lado, pero tienen que hacer esto, esto y 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 esto, porque sabemos que las demandas de la ley son muchas. ¿Qué hubiese dicho el pueblo? Para eso me quedo aquí. ¿Y para qué voy? Ni quería ir, ¿cierto? Entonces, ¿por qué a veces lo que yo veo y he visto y he experimentado, y muchos de los muchachos que están sufriendo una atracción indeseada por el mismo sexo han experimentado, es que se les ha querido imponer una ley, se les ha querido imponer mandamientos cuando ni siquiera conocen a Dios? Muchos cristianos se le han acercado a personas homosexuales diciendo: la Biblia dice que lo que tú haces es abominación y debes arrepentirte, pero esa persona ni siquiera sabe quién es Dios. Para eso dice: pues al cabo que ni quería tu Dios, ni lo conozco ni lo quiero conocer entonces. ¿Me explico? No genera nada, no logra un arrepentimiento, no logra un encuentro, no logra nada, no transforma. Y la realidad es que muchísima gente ha sido herida, muchísima gente ha sido maltratada, porque en lugar de presentar el amor y el mensaje de salvación, presentamos la ley y golpeamos. Sin embargo, hay una solución. Hay dos historias que nos pueden ayudar mucho, y le voy a pedir a mi hermano allá Lucas 19:1-10. Ok, yo lo tengo Nueva Traducción Viviente, no sé si la tienes. No, bueno, yo lo voy a leer acá en Traducción Viviente. Dice: es la historia de Jesús y Zaqueo. Dice que Jesús entró a Jericó y comenzó a pasar por la ciudad.
Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los colaboradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a tu casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. ¿Qué ven aquí de diferente? A mí esta historia me encanta, porque la realidad es que ustedes ven que Jesús estableció una relación con Zaqueo y Zaqueo se terminó arrepintiendo solo. No dice en ninguna parte que el Señor le apuntó los pecados a Zaqueo. Inmediatamente Zaqueo se arrepintió cuando vio a Dios acercándose a su vida. Y sabemos que nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Nosotros somos los embajadores del reino de los cielos. Y cuando vamos a una persona, somos ese puente para que ellos se relacionen con Dios, para que ellos sepan que Dios los ama, para que ellos sepan que ellos fueron creados, que sus talentos, que todo lo que tienen proviene de Dios. Y el Espíritu Santo, que es el único, como lo dice el pastor, que puede convencer de pecado, hace la obra. Y la gente termina arrepintiéndose sola. La gente termina cambiando su pecado porque allí el Espíritu revela. Lo que pasó con Zaqueo, para mí es el mejor ejemplo. Porque para muchos cristianos la homosexualidad es el peor pecado, el pecado de peor fama. Y aquí vemos cómo el Señor actuó con un caso de un pecador de mala fama. Lo hizo en toda relación, en solo establecer relación. Además de eso, tenemos a Pablo en Hechos 17, 22, 24. Dice, entonces Pablo, puesto de pie, en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo le dijo, vuélvete al anterior, al 22, por favor. Varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. No les dijo, idólatras, pecadores. No les gritó, no los insultó. Sencillamente creó una conexión, estableció relación con ellos y allí les presentó a Dios. Es obvio que ese altar al Dios desconocido no era a Jehová, no era a Yahvé, pero él utilizó el enlace y presentó al Señor. Entonces, cuando tenemos la oportunidad y esto lo he hecho yo y veo que otras personas han hecho. El otro día hubo un muchacho que me escribió y él se maquilla y se hace peluquería, ¿okay? Se viste de drag queen y se viste de mujer. Y él pensaba que yo le iba a caer a golpes y a Biblia. Y lo que yo le dije, mira, qué bonito tu talento. Tienes un talento espectacular, te lo doy Dios definitivamente, porque ese es arte lo que estás haciendo. Que lo utilices para otra cosa es otro el asunto. Pero realmente el talento se lo dio Dios. Todo nos lo ha dado Dios y nosotros decimos si lo usamos para bien o para mal, ¿cierto? Ese talento que él tenía se lo dio Dios. Y allí ese muchacho, por primera vez en su vida, me dijo, no me sentí juzgado, y abrió su corazón.
abrió su corazón. A veces somos muy difíciles para conectar con una persona, pero debes buscar la manera de ver algo bueno en una persona y resaltárselo, y allí la persona va a abrirse contigo. Algo tiene que tener, nada más el hecho que es imagen y semejanza de Dios ya es bueno. Yo les quiero contar, antes de pasar al otro, les digo, ¿quién conoce Juan 3:16? ¿Y quién conoce Juan 3:17? La pastora. No, mentira. ¿Qué dice Juan 3:17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esos muchachos están necesitando amor. Y Dios trajo a su Hijo a salvarlos con todo su amor. Y muchos me han preguntado esto: ¿cómo hago para evangelizar a un homosexual? ¿Cómo le hablo acerca del pecado? No, ámalo, ámalo, ámalo. Muéstrale la salvación que llegó. Muéstrale que Él es hecho imagen y semejanza de Dios, que Él es amado de Dios, que Él es portador de la imagen de Dios, que Él es una bendición. Habla por fe, habla las cosas que no son para que sean, y tú vas a ver cómo esa persona va a abrirse a escucharte. Hay un muchacho que yo conocí, esta historia para mí es la historia más bonita de cómo Dios ha conquistado a una persona con una vida homosexual, si lo puedo decir así. Lo voy a decir bien corto. Él es de Francia. Miguel se llama él. Resulta que él a los 16 años le comentó a su familia que era homosexual. Su familia lo aceptó sin ningún problema. Estudió estilismo, estudió decoración, estudió organización de eventos, creó su empresa, empezó a organizar eventos, empezó a hacer un montón de cosas. Y trabajaba en el área, se vestía de mujer, se vestía de hombre, tenía pareja, iba a las discotecas. Nunca había escuchado el Evangelio, nunca había escuchado el Evangelio. Y un día, a los 25 años aproximadamente, una muchacha lo contrata como último recurso para la organización de su boda, porque el organizador que tenía la había dejado a mitad de camino y ella ya tenía la boda adelante de él. Entonces él se ofrece, y el día de la celebración ella quiso agradecerle a él, y ella lo llamó delante de todos los invitados y le dio gracias públicamente por toda la organización de la boda, por todo lo que había hecho, porque le había ayudado. Y allí oraron por él. Todos los invitados oraron por él. Él nunca había visto ni una ceremonia cristiana, ni nunca habían orado por él. Allí oraron por él, y cuando luego en la mesa, en la celebración, a él lo sientan con el matrimonio. Y él ve a la gente como con otra cara, él está como impactado y él no sabe lo que es. Y esta muchacha le dijo algo. Le dijo: Miguel, sería interesante que tú conocieras al Dios que te formó en el vientre de tu madre. Sería interesante que tú conocieras a aquel que te dio todos esos talentos que se reflejan en todo lo que has hecho. ¿Quisieras conocerlo? Y él dijo: sí. Y ahí él entendió que Dios existía. Él empezó a ir a las células, a los grupos de casa. Empezó a ir a las células, y durante 3 meses estuvo yendo, y durante esos 3 meses él le preguntaba: ¿es que quieres que oremos por ti? Y él decía: sí, ora por mí y ora por mi pareja, por él, porque estamos teniendo dificultades. Y los líderes, ¿saben cómo oraban? Ellos decían: Señor, te traemos estos 2 hombres delante de ti. Pero no decían la pareja, pero traían a los 2 hombres delante de él. Oraban por ellos, y oraban por su empresa, y oraban por todo. A los 3 meses él dice: pastor, es que yo puedo leer la Biblia yo mismo. Y por supuesto, no habían pasado 3 días cuando cayó en Romanos 1. Y en Romanos 1 habla sobre la homosexualidad. Y allí él se sintió aludido, y él dijo: ¿qué es esto? Pero mira lo que la Biblia dice, que esto es pecado, que no está bien. Y él se sintió como en shock. Y él fue a hablar con el pastor, muy bravo. Y el pastor le dijo: sí, Miguel,
lo que dice allí es verdad. La homosexualidad es pecado, pero el amor de Dios por ti es más grande que tu pecado. ¿Saben lo que pasó? Ese muchacho terminó con su pareja, botó toda su ropa, se entregó al Señor y tiene 4 años como misionero. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hubiésemos aguantado 3 meses antes de señalarle el pecado a una persona? ¿Cuánto hubiésemos aguantado más de 3 meses viendo que la persona sigue en su estilo de vida, sigue caminando igual y sencillamente amándolo hasta que el Señor obre? ¿Cuánto hubiésemos aguantado? Eso fue lo que hizo el Señor con Zaqueo. El Señor no le apuntó el pecado a Zaqueo. El Señor estableció una relación con él y allí ocurrió el milagro. Lo otro que es interesante, y de hecho venía yo en el aeropuerto acá y yo le decía, Señor, ¿qué otra cosa quieres tú que yo comparta? Y el Señor me muestra algo. Muchas veces se ha estigmatizado a los homosexuales porque se les dice que tienen un demonio. Realmente, yo he visto, y no se explica, porque como digo, lo vi, así pasó. Yo he visto demonios salir de personas, pero también he visto personas que no han tenido ni manifestaciones demoníacas ni nada por el estilo. Y allí, en este punto es que el Señor, yo le pregunté, o sea, ¿qué otra cosa quieres que hable? Y el Señor me mostró demonios y fortalezas. Y allí comprendí, me mostró Él, que mucha gente se enfoca en la homosexualidad como que el demonio. Y el Señor dijo, los demonios no son problema, porque los demonios en el nombre de Jesús obedecen. Los demonios salen en el nombre de Jesús. No, ese no es el problema. Ese problema ya el Señor lo venció en la cruz y en la resurrección. El problema son las fortalezas. Las fortalezas mentales que una persona puede tener, así como las tenía yo. Yo buscaba mi cambio. Yo quería cambiar, y yo no sabía que mi deseo de cambio era superior a mi deseo por Dios y por lo tanto era un ídolo, era una obsesión. Y yo buscaba más cambiar que lo que yo buscaba a Dios. Eso era una fortaleza. Cuando yo abandoné mi vida, prácticamente puse el deseo de cambio de lado para seguirlo a Él. Allí cayó la fortaleza. Y esa fortaleza no me permitía creer la verdad. La fortaleza te impide creer la verdad. Y este punto es más importante. Por eso la clave para mí en todos los aspectos de la vida es entregarle el corazón a Dios, llenarse de la palabra y dejarlo actuar. Y no es solo eso, Él quiere hacerlo. Él quiere actuar, Él quiere hacernos libres, Él quiere darnos vida en abundancia, Él quiere llevar a cabo aquello que Él estableció desde antes de nuestra creación y la creación del mundo. Otro punto, y esto va con los padres. Ahí también recibo mensajes de padres y madres que me dicen, mi hijo me acaba de declarar que es homosexual, ¿qué hago? Ayúdame, ¿cómo tengo que hacer? Yo les dije, mira, esto lo aprendí de unas prédicas del pastor Porfirio y se las recomiendo a todo el mundo, y ustedes las recibieron, vuélvanlas a ver. El reposo. La gente, nosotros tenemos una facilidad para ser ídolos muy fácil. Hacemos ídolos, en mi caso el ídolo del cambio, hacemos ídolo del dinero, hacemos ídolo del matrimonio, hacemos ídolo de nuestros hijos. El caso es que si tú, papá o mamá, estás atravesando esta situación, y no estoy pensando en tu hijo en este momento, estoy pensando en ti, Dios también te ama, Dios conoce tu corazón, Él es Padre, Él conoce tu situación, pero Él necesita que también le entregues a tu hijo. Él necesita que tú también abandones a tu hijo en sus manos y que lo dejes a Él hacer. Y que te llenes de su reposo y que vivas por fe y que vivas creyendo y viviendo, declarando exactamente las cosas que no son para que sean. Que sigas respetando a tu hijo y amando a tu hija, porque en esa medida el Señor va a poder actuar en los corazones de ellos. Nosotros vemos que el hijo pródigo, cuando le pidió a su padre irse, el padre lo dejó ir. El padre no salió corriendo detrás de él, el padre lo dejó ir. Pero allá, entonces él tuvo arrepentimiento y volvió. Y al volver, su padre lo recogió. El padre corrió a recibirlo. Entonces, muchas veces, en mi caso personal, yo tuve que llegar
como el hijo pródigo, a no tener absolutamente nada, quedar en el suelo, comiendo peor que los cochinos. Y de allí, entonces, mira a Dios. Deja, tu hijo es más de Dios que tuyo. Y Dios lo ama más que tú. Y los planes de Dios son superiores para Él que los tuyos. Reposa, descansa, llénate de la palabra y deleítate en la mano de Dios que se mueve con poder. Otro punto, y esto es con la iglesia. Cuando llega una persona afeminada, en 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Sí, esta palabra a mí yo la busqué en griego, y afeminado en griego se dice malacos, y malacos realmente, o sea, quiere traducir es el que hace el rol de mujer en el acto sexual, no necesariamente dice afeminado. Y lo que quiero decir con esto es que muchas veces se señala a alguien y se le dice: tienes que cambiar, no te puedes parar así, no puedes hacer así, porque yo era de verdad, era muy afeminado. No puedes caminar, no puedes hablar y mover las muñecas, tienes que ser más hombrecito. Y eso es hacer. Si los afeminados fueran al reino de los cielos, todos los franceses fueran si los afeminados fueran al infierno, todos los franceses fueran al infierno. Donde yo vivo en Canadá se habla francés en esa zona y tenemos mucha comunidad francesa, y de verdad los franceses son muy delicados, ¿okay? Entonces el asunto aquí va más hacia el acto sexual. ¿Qué quiero decir con esto? Yo durante muchos años me comparaba y me sentía menos hombre que otros. Yo me sentía menos masculino, menos hombre, menos varonil. Y fue cuando Dios me mostró que yo estaba buscando en otros hombres la hombría, la virilidad, la masculinidad, que yo comprendí que yo estaba en una comparación constante. Y Él me dijo: buscaste toda tu vida en otros lo que siempre tuviste en mí y no lo sabías. Mi masculinidad, mi hombría, mi virilidad siempre estuvo en Dios, porque fue Él el que me creó, así como creó a todos los hombres. No soy incompleto, yo soy completo en Él. Y eso, allí yo conseguí mi firmeza como hombre. Otra cosa que he aprendido en este tiempo es que la mayoría de nosotros nos cuesta entregarle el corazón a Dios porque no entendemos cuánto Dios nos ama. Porque en el momento que tú entiendes que Dios está interesado en ti, en tu vida, allí te abandonas, te entregas. Y la realidad es que Dios nos ama en abundancia. Como decía el pastor, no te puede amar más ni menos. Es un amor imposible, es un amor desbordado, es un amor que no se midió. Y cuando tú entiendes eso, te entregas. Es fácil, es como que, ok, bueno, te entrego todo entonces, porque entiendo que me amas, entiendo que mi vida, como le dijo el pastor, que mi vida para ti es tan importante como tu propia vida, porque fue con tu vida que pagaste por la mía. A ese nivel Dios te ama. Cuando tú entiendes eso, te entregas. Porque cada vez que te entregaste a un hombre o a una mujer en pecado, lo hacías porque sentías que te querían. Este Dios que tenemos sí te quiere, este Dios que tenemos sí te ama. Él sí se entregó por ti, y se entregó para que tú no te entregaras a nadie, y mucho menos para que te entregaras buscando amor cuando Él ya te había amado al entregarse por ti. Este pueblo, que para mí es una misión, para mí, para un grupo de amigos, es una misión, el pueblo homosexual. Este pueblo también le pertenece al Señor, este pueblo también es de Él. En Efesios 2:19 dice:
Para ver, lo tengo en Nueva Traducción Viviente. Dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Y sabemos que gentiles somos todos los que no somos judíos, ¿cierto? También ellos incluyen allí. También ellos son parte del pueblo de Dios. También Jesús vino a hacer las paces. Dios vino a hacer las paces con ellos por medio de Jesús. Pero ellos no lo saben. Ellos no saben que Dios los ama. Ellos no saben que son imagen de Dios. Ellos no saben quién es su Padre. Y eso es lo que necesitan. Y la obra la hace el Señor. Alguien tiene que traer la buena noticia. Pero la buena noticia es en amor. No es con la ley, es con la gracia, es con la misericordia. Y para mí el punto más importante es el siguiente. Les hablé de esa pareja en Perú que me impresionó con su estilo de vida. Me impresionó de ver la presencia de Dios en ellos. Yo les aseguro que si tú eres una persona que ama, que no se molesta, que está muerta a sí misma, que no se deja afectar por las situaciones, que no se preocupa, que siempre está contenta, que siempre está feliz, que no importa las circunstancias, que anda por la vida caminando bendiciendo, que donde ve un enfermo ora por él, que donde hay una situación allí interviene buscando paz. Si tú eres esa persona, la gente se te va a acercar y te va a decir: yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero, ¿qué es eso que tú tienes? Y ahí tú le dices: es Jesús. Y tú tienes la carta abierta para presentarle al Señor que cambió tu vida y que también puede cambiar la de Él sin importar la situación. Si ese es tu testimonio, yo creo que ni palabras vas a necesitar. Ni palabras vas a necesitar si tú eres una persona que vive, que deja a Dios vivir por medio de sí en esta tierra. Allí vas a estar avanzando el reino de los cielos. Ahí vas a estar conquistando tus corazones. Y vas a dejarlo a Él hacer por medio de tu vida. Ya para culminar, yo quisiera que todos nos pusiéramos de pie. Y yo quisiera que en nombre de la Iglesia Universal, en nombre de la Iglesia Mundial, no solamente de Rema, no es que pidamos perdón a la comunidad LGBT, no, sino pedir perdón a cada individuo, pedir perdón a cada hijo de Dios que no sabe que todavía es hijo de Dios, pedir perdón a cada una de esas personas a las que se le ha hecho daño al señalarle su pecado, y que ahora nos enfoquemos en amor, ayudarles a restituir su relación con Dios. Y también quiero aprovechar para que nos abandonemos también en nuestra forma de pensar sobre cómo hacer avanzar al reino y ponernos de lado y dejar que el Señor viva en nosotros y entonces dejar que el reino avance. Señor, en este momento, Señor, yo te quiero dar gracias por este corazón de esta iglesia, Señor. Yo te quiero dar gracias porque hemos reconocido, Padre, que a pesar de nuestras buenas intenciones hemos hecho daño. Y yo te quiero pedir, Señor, en este momento, en nombre de todos los que estamos acá, queremos pedirte perdón. Y queremos pedirle perdón a cada una de esas personas a las que se les ha hecho daño, Señor. A las que se les ha señalado su pecado, a las que se les ha dicho endemoniados, a las que se les ha traído juicio y condenación en lugar de traer gracia y mensaje de salvación. Y en este momento, Señor, nos disponemos a trabajar por sanar esas heridas, Señor. A llevar tu amor, tu sanidad, tu paz. A llevar tu mensaje, Señor, a corazones rotos que lo necesitan. A personas que no saben quién eres tú. A personas que no saben que tú eres su Padre y viven como huérfanos. Señor, también queremos abandonar nuestros argumentos y nuestra forma de pensar sobre cómo avanzar el reino y dejar que seas tú, Señor, por medio de nosotros, en amor. Señor, y quiero aprovechar la oportunidad también para que todas aquellas personas que en este momento tengan un ídolo en su vida,
sea sus hijos, sea el matrimonio, sea la situación financiera, sea que están luchando con un pecado sexual, sea que tienen atracción por el mismo sexo de forma indeseada y que lo han querido durante toda su vida resolver y no han podido, que en este momento, Señor, puedan entregar su corazón, que en este momento, Señor, puedan abandonarse, que puedan poner su vida de lado y seguirte a ti sin condición. Y allí van a encontrar su vida en ti, porque eres tú el que lo dice, Señor. El que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. Yo soy testigo de eso, Señor, porque fuiste tú el que lo hizo. No tengo ni una pizca de crédito. Todo el crédito te lo llevas tú. Fue la gracia obrando en un corazón rendido. Y así, de esa misma manera, Señor, tú quieres levantar en todos los hermanos que están acá. Eres tú, Señor. Eres tú el único que nos puede dar vida. No es en nuestras fuerzas, porque ya tú lo hiciste. Es en las tuyas. Ya tú venciste, ya tú ganaste. Solo tenemos que entregarnos. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por este fin de semana, te doy gracias por el aniversario de Rema. Te doy gracias por estos 12 años y los 100 años que vienen más hacia adelante contigo, Señor. Que sea tu gracia, que sea tu amor, que sea tu favor sobre ellos, que sea tu sanidad que ya está acá en la tierra, Señor, obrando en todos los hermanos. Que este mensaje siga llegando, Señor, a todos los rincones de la tierra como está ocurriendo. Y que este pueblo, que esta ciudad sea rendida a tus pies para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Gracias.